Hola, buenos días, tardes, noches, cuando sea que estén viendo este video. Soy la doctora Ana Isabel Sacristán del CINVESTAD IPN, del Departamento de Matemática Educativa, y hoy les voy a hablar sobre recursos digitales en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Vamos a hablar de los usos, de la selección, usos y un poquito del diseño de recursos digitales para la educación matemática. Vamos a empezar con unas pequeñas reflexiones de por qué queremos utilizar recursos digitales. Y con esto me refiero a qué pueden aportar los recursos digitales a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Porque una cosa muy importante es que no se trata de usar los recursos digitales para enseñar de la misma manera que se enseñaba con papel y lápiz. Vamos a empezar viendo también qué pueden aportar las herramientas tecnológicas. ¿Qué son las potencialidades que aportan estas herramientas tecnológicas, los recursos digitales? El primero que pensamos es en facilidades de cómputo y graficación. Podemos hacer cálculos mucho más rápido, podemos graficar mucho más fácil, cosas que antes eran muy complicadas de calcular o de graficar. También podemos visualizar las cosas mucho mejor, y hay una cosa interesante que no tenemos en los libros de texto, que es el dinamismo, que podemos ver las cosas cómo se están generando, cómo se mueven, etc. También existen los famosos apps o aplicaciones interactivas, estos softwares donde uno mete algo y le da a uno retroalimentación. Y una cosa que está en nuestras vidas cotidianas es el internet y la información. Estamos en la era de la información, entonces la informática, que es información, a través de, por ejemplo, cosas como Wikipedia, tutoriales en línea, como es el Khan Academy, videos en YouTube, por ejemplo, y esta facilidad también de comunicación y conectividad que también nos da el internet. Las redes sociales, los gestores de aprendizaje como son Moodle, o la educación a distancia, que es justamente lo que están haciendo ustedes. Y finalmente algo de lo que no se habla mucho y que se menosprecia, y sin embargo en mi opinión es de lo más importante que puede aportar los recursos digitales y tecnológicos, es la expresividad. Darle la oportunidad a los usuarios de expresarse, de expresar sus ideas, de crear, de construir, por ejemplo, dibujos o cosas más interesantes como programas de cómputo. Vamos a hablar un poquito más de esto en unos minutitos. Sin embargo, ¿cómo se tiende a usar los recursos digitales en la educación hoy en día? Es que se tiende a hacer lo mismo de antes. En general, las potencialidades de las tecnologías se usan simplemente para facilitar la presentación, la información, la comunicación de los contenidos. Pero ¿cuál es entonces el contenido? ¿Realmente ha cambiado o sigue siendo el mismo contenido que con papel y lápiz? Generalmente, como se tiende a usar en, yo diría, más del 90% de las clases, es para hacer lo mismo que se hacía antes, nada más bonito, más rápido, más fácil. Y me pregunto entonces también, ¿cuál es el enfoque pedagógico? Tenemos que reflexionar en esto, tenemos que reflexionar en cómo cuando integramos una nueva herramienta, un nuevo recurso como son los digitales, tenemos que pensar de una manera diferente y tenemos que gestionar nuestra práctica docente de una manera diferente, con un enfoque pedagógico diferente, que aproveche al máximo las potencialidades de las tecnologías digitales. Un ejemplo, por ejemplo, de la tendencia de esto de hacer lo mismo de antes es que a veces se usan los recursos digitales simplemente, por ejemplo, para comprobar. CAS, para los que no lo sepan, son los sistemas algebraicos computacionales, por sus siglas en inglés, y a veces los profesores simplemente ponen a los alumnos a hacer algo en papel y lápiz y luego dicen, bueno, comprueba lo que hiciste con la tecnología. Esto no es usar la tecnología de una manera significativa. Otro ejemplo es la geometría dinámica, que no sé si ustedes conozcan, como GeoGebra, Cabligeomet, Sketchpad, etc. Y a veces la ventaja de la geometría dinámica es que es dinámica. Y sin embargo me ha tocado ver profesores que simplemente dibujan algo totalmente estático, como si lo estuvieran dibujando en el pizarrón. No se mueve, entonces ¿dónde está el dinamismo? O proyectan, o simplemente dejan esto proyectado en
en el pizarrón o en una pantalla y no están realmente, se está aprovechando para que los alumnos mismos construyan algo con esto. Entonces, mi argumento principal es que las tecnologías digitales son y aportan más que eso que estamos viendo, que acabamos de discutir. Son medios expresivos. Y entonces mi argumento es que los recursos digitales deben servir para facilitar el aprendizaje y el desarrollo conceptual de los conceptos. Vamos a ver qué tipos de recursos digitales expresivos y universales existen. Por universal me refiero a que son accesibles de muchas diferentes maneras. No se refiere a un software comercial específico, sino que son de muchas diferentes marcas o como lo podamos llamar, pero libres muchas veces y que son expresivos, ¿sí? El primero son las hojas de cálculo. La hoja de cálculo más conocida es Excel, pero existen muchos otros software que también tienen hojas de cálculo, como en Google, por ejemplo. Otro es la geometría dinámica, de la cual estaba yo hablando antes, como GeoGebra, Sketchpad, Cabrigeometry. Y otros son programación como tal. Lo que a lo mejor pensamos hoy en día rápidamente es Java, pero el primer software educativo de programación basado en el lenguaje Lisp fue Logo. Y Logo lleva ya más de 40 años. Y fue realmente el parteaguas para permitir que las tecnologías se usaran para programar, que los niños programaran las computadoras sin importar su edad, niños tan pequeños como de 5 años, por ejemplo. Uno de los hijos de Logo es Scratch. Ahorita voy a hablar de Scratch, que a lo mejor ustedes conocen. Y un Scratch avanzado es Snap, que es como para chicos más de nivel medio superior o superior. Luego están otros tipos de lenguajes que se utilizan mucho, como es R, que R se utiliza mucho, por ejemplo, en la enseñanza y también no solo en la enseñanza, sino en la práctica misma de la probabilidad de la estadística. Y otro que está muy en moda es el Python. Entonces estos son también recursos digitales expresivos porque uno a través de programar se expresa. Ahora voy a hablar de eso. Y luego están los famosos sistemas algebraicos computacionales, como lo que venían si es que algunos de ustedes todavía tienen, las calculadoras gráficas o sistemas como Maple o Wolfram Alpha. Todos estos son los sistemas algebraicos computacionales. Pero voy a regresar tantito a esto de la programación computacional para el aprendizaje matemático. Porque es algo que realmente cuando uno está programando una computadora, cuando uno está codificando, el famoso coding en inglés, que ahora está muy de moda, uno le está dando instrucciones a la computadora. Y cuando uno está dando instrucciones a la computadora, uno le está enseñando a la computadora. Por lo tanto, uno está aprendiendo, enseñando. Todos los profesores saben que la mejor manera de aprender es enseñando. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Podemos poner a nuestros alumnos a programar la computadora y al hacer esto van a aprender programando y enseñándole a la computadora. Además hay otro aspecto de la codificación o la programación computacional, que se tiene que describir en un lenguaje formal lo que uno quiere que haga en la máquina. Y entonces eso es una actividad sumamente matemática. Y lo que nos interesa a nosotros es desarrollar esta matemática. Entonces voy a regresar a cuáles softwares de programación computacional hay. Hay, por ejemplo, el Scratch, que hasta la fecha de la grabación de este video tenía más de 35 millones de usuarios y más de 36 millones de proyectos compartidos. Scratch es un hijo de Logo, un poco más simplificado y con una interfaz tal vez un poco más fácil de usar o diferente también de usar. Pero lo bonito de Scratch es que tiene esta comunidad de usuarios donde uno puede reciclar o tomar el proyecto de alguien más y modificarlo para hacer uno propio. Y eso es muy útil para el aprendizaje. De hecho, hubo un proyecto en Inglaterra que se llamaba Scratch Maths para nivel primaria, donde se trató de, como en el Reino Unido,
la programación computacional ya es obligatoria para todos los niños de todas las edades, se creó este programa educativo donde es un currículum de programación, pero para aprender matemáticas en primaria. Y aquí está la liga, si a alguien le interesa verlo, está en inglés, pero parece que ha tenido muy buenos resultados. Otras herramientas expresivas y también otro hijo de Logo es NetLogo, que es para modelar sistemas dinámicos. Por ejemplo, cómo se comporta un enjambre de abejas o cómo se comporta una población, por ejemplo, de ovejas junto con una población de lobos y vegetación, y entonces dependiendo de cuánta vegetación hay se van a reproducir más o menos las abejas, pero también va a depender de cómo los lobos se comen a las ovejas, y entonces va a haber esta interacción, y esto se puede modelar en NetLogo, ¿sí? Luego hay otro programa que se utilizó mucho hace unos 10 años, que era Descartes. Si algunos de ustedes a lo mejor todavía lo tienen, es también útil para esto. Cinderella es otra herramienta que combina CAS con geometría dinámica. Y luego están todos los... está Tinkerplots también, que Tinkerplots es para hacer exploraciones estadísticas y de información numérica y de grandes datos, sobre todo para nivel, por ejemplo, de secundaria o medio superior. Y luego están también todos los sistemas algebraicos computacionales como Maple, Octave, MathWorks, Wolfram, Alpha, etc. Y bueno, esta es nada más una captura de un modelo NetLogo donde se está precisamente modelando cómo se comporta una población. En este caso es de búhos, que si lo pueden ver en la pantalla son las aves azulitas. El pasto o el bosque, más bien en este caso es bosque, son los cuadritos verdes, y hay unos puntitos, lo cafés, donde ya no hay vegetación, y los puntitos rojos son ratas, que son las que se comen los búhos. Entonces esto es un problema real que modelamos, de cómo se comportaba la población de búhos que se estaba extinguiendo en el noreste de Estados Unidos, y se dieron cuenta que era porque había deforestación, y al haber deforestación se estaba extinguiendo la población de ratas, y por ende se estaba extinguiendo la población de búhos. Otro software interesante es Modelus, que sirve para modelar fenómenos, por ejemplo, físicos. Y bueno, ya había hablado, aquí se me repitió lo de Tinkerplots, pero hay otras herramientas un poco viejas, que es como SimCalc, MathWorks y Autograph, pero pueden ser interesantes. Y de hecho, lo viejo no necesariamente es obsoleto, y voy a hablar un poquito más de esto en un par de minutitos. Otro software interesante que no espero que ustedes trabajen, pero que quisiera que ustedes supieran que también existen este tipo de cosas. Toontalk es un mundo de caricaturas, así como meterse dentro de un mundo de Lego, donde uno tiene una caja de herramientas y puede programar que se generen, por ejemplo, números. Aquí el avatar, es mi avatar de hecho, está caminando por una expansión decimal infinita. Entonces eso es muy interesante, que se puede mover en este mundo y uno puede manipular números, como se está viendo aquí en el video. Y por ejemplo, ahí dice que estoy sosteniendo el 11 entre 3, que es 3.6666 recurrente, y hay diferentes herramientas con las que uno puede manipular y explorar números y cosas de una manera muy divertida y muy amena. Y es un lenguaje de programación, pero un lenguaje de programación, digamos, totalmente gráfico, porque es moviendo los personajes que están en este mundo, ¿sí? Pero yo lo que quería era darles una probadita de la variedad de diferentes recursos digitales que existen. Ahora, diferentes herramientas constituyen lo que se llaman diferentes dominios epistemológicos. ¿A qué me refiero con dominios epistemológicos? Me refiero a que el conocimiento que se genera con cada herramienta va a ser diferente. Entonces el dominio de conocimiento, el dominio de lo que se aprende va a ser diferente, o genera incluso, va a ser diferente con cada herramienta tecnológica. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Vamos a trazar un paralelogramo con dos herramientas, dos recursos digitales diferentes. Uno es con geometría de la tortuga, con Logo,
y el otro va a ser con geometría dinámica. Entonces, primero vamos a ver el paralelogramo con logo. El logo, para los que no lo conozcan, hay una pequeña tortuga y yo aquí tecleo avanza 100, que va a avanzar 100 pasitos de tortuga, gira a la derecha 60, luego avanza 65, entonces ahí traza otro lado de 65, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Si yo quiero que sea un paralelogramo, yo voy a querer que el siguiente giro no puede ser cualquiera, tiene que ser un giro específico. Entonces, en este caso, el giro lo voy a teclear como el suplementario del giro anterior, porque los ángulos adyacentes en un paralelogramo son suplementarios. Entonces, puedo teclear que gire 180 menos 60, que era el primer giro. Y luego ya vuelvo a repetir lo mismo. Entonces, de hecho, para generar mi paralelogramo, yo puedo poner repite 2 veces y puedo poner las instrucciones que había dado, que era avanza 100, gira derecha 60, avanza 65, gira derecha 180 menos 60, porque 60 era el primer ángulo. Entonces, ¿qué estoy viendo yo aquí cuando estoy generando esta imagen con geometría de la tortuga en logo? Lo que estoy usando del paralelogramo, estoy usando propiedades de que hay una propiedad de simetría, ¿no? Repite, quiere decir que los 2 primeros lados van a ser igual a los 2 segundos lados, entonces simplemente puedo repetir. Entonces está esta simetría a lo largo de la diagonal, ¿sí? Reflejada por la diagonal, pero también hay esta idea de que ángulos adyacentes son suplementarios, que lo describí por 180 menos 60. Hay esta idea también de que lados opuestos son iguales y ángulos opuestos son iguales. Esto, cuando yo digo que hay una simetría, es precisamente porque lados opuestos son iguales y ángulos opuestos son iguales, ¿sí? Esto es lo que estoy usando para generar mi paralelogramo en logo. Ahora veamos la generación de un paralelogramo, la construcción de un paralelogramo con geometría dinámica. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en geometría dinámica, lo más fácil es trazar una recta o un segmento, puede ser un segmento, y luego voy a trazar otro segmento que pase por uno de los vértices, ¿sí? Y luego voy a trazar las paralelas que pasen por el punto donde termina uno de los segmentos, y trazo la otra paralela. Y luego el punto de intersección entre las 2 paralelas me va a definir el cuarto punto de mi paralelogramo. Entonces, ¿qué propiedades estuve yo utilizando al generar este paralelogramo? Es las propiedades de paralelismo. Y si veo, ahora acabo de arrastrar el paralelogramo y en ese arrastre se mantuvo el paralelogramo. Yo luego puedo borrar en geometría dinámica las rectas auxiliares y dejar solo el paralelogramo, ya no lo hice aquí, pero lo que quiero mostrarles es que con geometría de la tortuga yo utilicé las propiedades de segmentos opuestos son iguales, ángulos opuestos son iguales, hay una simetría, y mientras que con geometría dinámica estoy usando las propiedades de paralelismo. Todas estas son propiedades de un paralelogramo. Sin embargo, con cada recurso digital me saca o me utilizo diferentes conocimientos. Por eso son dominios epistemológicos diferentes. Entonces, por eso es importante que no utilicemos siempre la misma herramienta. No digamos, ya como lo hice con esta herramienta, ya está hecho. Porque diferentes herramientas son complementarias, diferentes recursos son complementarios, y un recurso que también se le olvida luego a la gente que es importante es el papel y lápiz. Entonces, todos estos recursos son importantes porque son complementarios y que generan conocimientos diferentes. Ahora, había hablado de que lo importante entonces era usar recursos digitales para facilitar el aprendizaje y el desarrollo conceptual de los conceptos. ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? A través de generar oportunidades de exploración de ideas matemáticas. Cuando estos recursos digitales son o dan medios de expresión para el alumno, que funcionan como mediadores de
y apoyan el andamiaje para el aprendizaje, y esto viene de las teorías vygotskianas, este apoyo, abrir nuevas avenidas de conocimientos, nuevas formas de ver las matemáticas, ver un paralelogramo con geometría de la tortuga, ver un paralelogramo con geometría dinámica es diferente a ver un paralelogramo donde simplemente lo trazo en un papel y lápiz. Y abrir nuevas prácticas, formas prácticas matemáticas y prácticas escolares. Y también otra cosa que ya no me da tiempo de lo cual hablar ahora, pero tal vez en otro video, es permitir el acercamiento temprano o el acercamiento a ideas poderosas, pero puede ser temprano, puede ser que me facilite a niños más pequeños o alumnos más pequeños ver cosas matemáticas más avanzadas, porque precisamente hay este andamiaje, este apoyo. En resumen, vamos a utilizar los recursos digitales para facilitar el aprendizaje conceptual, dándole un papel activo al alumno, utilizando herramientas que faciliten la exploración y la expresividad por parte del alumno y tomando en cuenta el contexto, que puede ser, ya no me da tiempo de hablar aquí, pero un entorno didáctico estructurado. ¿Cómo vamos a seleccionar y usar los recursos digitales? Hay ciertas cosas que a mí me parecen que son muy importantes de tomar en cuenta, que es que moderno y o sofisticado no necesariamente implica mejor. No necesitamos el último iPhone para poder hablar por teléfono. Lo nuevo no necesariamente es mejor y lo viejo no necesariamente es obsoleto. De hecho, lo viejo puede aún ser sumamente rico, como es el caso del ojo. La tecnología o recurso per se no es suficiente ni hace nada. No porque tengamos una computadora de repente vamos a poder hacer cosas. La importancia radica en cómo se utiliza y en el diseño de actividades. Y debemos de recordar esto que ya habíamos hablado, que cada herramienta constituye un dominio epistemológico diferente, por lo tanto no debemos engancharnos en el uso de un solo tipo de recurso. Y finalmente, hablar un poquito del diseño de recursos. Diseñar recursos no es nada fácil, porque requiere todo un conocimiento pedagógico y también matemático. Pero una cosa que yo recomiendo es que no es necesario reinventar la rueda. Hay muchos recursos disponibles y lo importante es saber seleccionarlos, como con los criterios, algunos de los criterios que señalé antes. Para esta selección debemos de tomar en cuenta, o diseño, lo matemático. Pensar en nuevas formas de ver y pensar las matemáticas, pensar en qué dominios epistemológicos estamos tocando con un cierto recurso que seleccionamos o diseñamos, pensar en lo pedagógico, pensar en lo tecnológico, qué tipo de tecnología estamos usando, qué tipo de tecnología requiere, y también en lo ergonómico, y por ergonómico me refiero a qué tan fácil es usar, qué tan accesible. Incluir actividades de reflexión, como pueden ser hojas de trabajo con preguntas de reflexión, la colaboración entre alumnos, discusiones grupales, esto es muy importante, y considerar también, para eso implica considerar todo el contexto donde se está llevando a cabo la actividad. Y luego recordar que a veces las actividades simples y sencillas pueden ser más poderosas porque podemos profundizar más. O sea que no necesitamos diseñar algo muy complejo o muy sofisticado, sino rico, que tenga posibilidades de riqueza. Pues ya con esto termino y les doy muchísimas gracias por escucharme y espero que les haya sido de utilidad.